Visitaban Cuba hace unos días 4 congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos y decían que Trump está tratando de llevar a Cuba a una Gaza silenciosa. Lo decían los congresistas de Estados Unidos, que se comprometían a luchar denodadamente porque se acabe este bloqueo asesino, genocida y criminal. Acabamos con una frase de Waldo Leiva, este gran poeta cubano. Dice: abrazar el verdugo, perdonar la tortura, agradecer que después de mutilarnos la carne y el espíritu, nos ofrezca quitarnos los grilletes, besar la mano que apagó los ojos de mi padre, solo porque algunos de mis hermanos olvidaron su deber con la familia, o fueron incapaces, o contribuyeron por indolencia, por egoísmo, o por otras razones igualmente repudiables, a que el verdugo fuera visto como el salvador. Y todo esto me resulta inaceptable. No perdonemos al verdugo ni a sus conscientes o inconscientes cómplices. Esto lo dice Waldo Leiva, yo lo suscribo. Aquí solamente hay 2 bandos. O estás con el verdugo o estás en contra del verdugo para defender al pueblo cubano. Y es igual como pienses, ¿eh? Si crees que en Cuba tienen que hacer algunos cambios más de los que están haciendo, que ya son bastantes, o no. Aquí hay una situación central, y es que hay un intento de genocidio de un pueblo, de imposición antidemocrática de un sistema a todo un pueblo a través del hambre. Eso es lo más antidemocrático que existe. Es decir, provocar que la decisión de un pueblo venga porque le has sometido a las peores condiciones materiales. Entonces, o estás con el verdugo o estás en contra del verdugo. Y contra el verdugo, todos los métodos de lucha son factibles. Exacto. Hay que luchar a muerte contra el verdugo. No, y liquidar con argumentos que sobran los argumentos, esa narrativa que pretende imponer este imperialismo desbocado de que la situación en Cuba es producto de un Estado fallido, o sea, un Estado fallido en el cual pues no funciona nada. Desde luego no mencionan el bloqueo. Ellos no mencionan el bloqueo, que es lo apoyan, además lo recrudecen. Han hecho de todo y están haciendo todo lo inimaginable para decir que Cuba es un estado fallido, y de esa manera también el trabajo psicológico ahí está, pues tener una justificación, la están buscando, una justificación para invadir Cuba. O sea, un estado fallido que amenaza, ya eso también es parte de este conglomerado de sanciones del imperio, de que Cuba es una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de los Estados Unidos. No cabe más infamia, no cabe más mentira ni manipulación de la gente, y hay gente que se lo cree, pero bueno, cada día son menos, porque se va abriendo la verdad, tiene que derrotar la mentira. Y la mentira está en las bocas sucias de esta gente, empezando por el secretario de Estado, Marco Rubio, y desde luego por el que dice sí o no, que es Donald Trump. Sí, porque ya muy poca gente puede decir eso de que el bloqueo no existe. ¿Quién lo dice? Sobre todo, ¿dónde lo leemos? En X y tal, en los mensajes lanzados por bots, por robots. Todos estos mensajes lanzados por empresas contratadas por la contrarrevolución cubana afincada en Miami, que contratan empresas para lanzar miles de mensajes a través de diferentes cuentas, que no son personas, sino que es la misma entidad con diferentes disfraces. Ahí sí que dicen que el bloqueo no existe, pero una persona de carne y hueso tiene que ser muy estúpido, muy idiota, para exponerse ante tantísima gente en el mundo que está viendo la verdad, que está viendo la realidad, que está viendo un estado de sitio a un pueblo. Opinen lo que opinen del gobierno cubano, pero están viendo, todo el mundo está viendo, que no permite el gobierno de Estados Unidos que entre petróleo a un país,
que necesita el petróleo para tener luz eléctrica, transporte o fabricar medicamentos. Eso lo entiende cualquiera, ¿eh? Por eso hay que luchar, hay que denunciar este genocidio, este bloqueo criminal. Y también hay que seguir apoyando todas las campañas para comprar paneles solares, para enviar materiales, medicamentos, a pesar de que las navieras ahora, cobardes algunas de ellas, por las amenazas de Estados Unidos, estén paralizando sus envíos. Bueno, pues este es el mensaje, mucha solidaridad con el pueblo cubano. Solidaridad y abajo el bloqueo y las políticas criminales del imperialismo de los Estados Unidos. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Cuba, información te lo dice en el tiempo.